bienvenidos a Rimber 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente con nuestro amigo, colaborador, el ufólogo Artur Oms. Hola Artur, bienvenido. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy contento de tenerte nuevamente aquí y hoy nos vas a hablar sobre algunas noticias que, desde luego, como siempre sucede, no se ocupan los que deberían ocuparse de dar la información debidamente, con los datos correctos, y es sobre todo lo que está pasando, no solamente en la Tierra, sino también en el espacio. Hay una serie de visitas que se están produciendo en los últimos años y que deberían de alertarnos muchísimo. Hay muchísimos movimientos anómalos por parte de, supuestamente, inteligencias no humanas. Y ahora ya llevamos un tiempo que se han pronunciado grandes científicos de renombre, como por ejemplo desde la Universidad de Harvard, el profesor Avi Loeb, que es uno de los principales y más importantes astrofísicos del mundo. Ya cuando sucedió lo del Oumuamua, el paso de ese misterioso objeto que veis aquí detrás de nuestro compañero, con esta forma alargada que parece pues algo muy extraño, él fue uno de los primeros en estudiar este misterio, esta incógnita, y dijo que esto no podía ser ningún asteroide, ni roca, ni nada parecido, por las aceleraciones y desaceleraciones que tenía este objeto. Parecía corresponder a un objeto desconocido, es decir, inteligente. Nuevamente vuelve a ser noticia Avi Loeb, después de que hayan intentado, a través de una furiosa campaña para desacreditarle, todos sus colegas académicos, como siempre ocurre, se lanzan como perros, como lobos a la yugular. Pero él, como es efectivamente un gran profesional y un valiente, no ha retrocedido ni un milímetro de su postura inicial y sigue reafirmando que se trata efectivamente de un objeto extraterrestre dirigido. ¿Qué puedes decirnos sobre este asunto, Artur? Pues bueno, David, podemos decir muchas cosas. La primera es que cuando este objeto se llega a observar la primera vez, lo hace Pan Stars desde Hawái y la Universidad de Hawái y le dan un nombre que es Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero. Y a partir de aquí, Loeb empieza a hablar de este misterioso objeto, un objeto que además tiene una forma alargada, tiene una forma que no corresponde absolutamente a ningún tipo de objeto de estas características. Cuando uno lo observa, cuando lo empezaron a observar, veían que su brillo iba variando, es decir, como si este objeto estuviera dotado de algún tipo de iluminación. Y no solo eso, sino que no mantenía una trayectoria correspondiente a lo que podría ser un objeto normal de estas características en el espacio, sino que tal y como tú decías tenía una trayectoria muy errática y por lo tanto esto es lo que hace llegar a la conclusión a estos astrónomos del centro Smithsonian que ese objeto no es de una procedencia natural. Este objeto es de una procedencia extraterrestre. Además, su forma, que es alargada, es una forma que lo que le permite a este objeto es avanzar mucho más sin oponer prácticamente ningún tipo de resistencia, ¿no? Por lo tanto, claro, es un Es objeto, aerodinámico, es aerodinámico, vamos. aerodinámico, sí. Loeb además no solo él defiende su teoría, sino que además este año, yo creo que si no lo ha lanzado ya, en muy poco tiempo va a lanzar un libro explicando con pelos y señales el por qué Oumuamua no es de procedencia natural. Y es que hasta la fecha de hoy no hay ningún tipo de objeto similar a Oumuamua con estas mismas características y que se comporte de esta misma manera. Tenemos que decir que los asteroides, por ejemplo, sabemos cuándo van a pasar porque tienen unas trayectorias que son circulares que evidentemente pues son muy precisas, sabemos
que volvemos a ver un asteroide X cada 20 años, cada 25 años, porque evidentemente se puede calcular, ¿no? Esto es como cuando en un glaciar perece un alpinista y se puede calcular, porque los glaciares tienen una velocidad, más o menos en qué fecha va a aparecer el cadáver en el glaciar, porque simplemente son cuestiones de cálculo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Con Oumuamua no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque esta nave espacial, podríamos decirlo ya claramente, tiene un comportamiento que no es para nada normal. Es decir, su trayectoria parece errática, ¿no? No obedece a ningún tipo de patrón, ni podemos volver a calcular con exactitud cuándo la volveremos a ver, porque simplemente eso, tiene un patrón de trayectoria que no es normal y por lo tanto no existe nada actualmente en el espacio con estas características. Y además, fíjate que Loeb dijo que el material con el que estaba hecho esta pieza, esta nave espacial, era muy ligero, era como si fuera una vela Sí. interestelar, que además, pues evidentemente, pues esto podía llegar a facilitar su desplazamiento por el espacio. Loeb también dijo que a lo mejor en sí, quizá no fuera una única pieza, sino que pudiera haber formado parte de otra nave interestelar mucho más amplia y que Oumuamua simplemente fuera un trozo de esa nave interestelar. Y la verdad es que los investigadores que, por ejemplo, están trabajando actualmente en el transporte espacial nos explican el hecho de que un elemento así haya aparecido y de alguna forma tenga este comportamiento, porque simplemente en la naturaleza no existe. Están hablando de un cigarrillo interestelar con un desplazamiento pues no conocido eh, a la fecha. Además, fíjate que cuando estamos hablando de objetos, normalmente dejan algún tipo de fricción, algún tipo de gas, algún tipo de residuo. No es este el caso de Oumuamua. No deja absolutamente nada. Es decir, cuando ha pasado, no vemos absolutamente nada de esta nave interestelar. Claro, pero agárrate, es que Avi Loeb dice estar convencido de que el Oumuamua va a regresar. Sí, y bueno, y él de hecho dice que podría regresar en diciembre de 2020, seguramente podría regresar a finales de este año. No, No lo sabemos. 2021, 2021. Perdón, 2021. 2021, estas son las cosas Sí, del cambio de año. del cambio. 2021. Y la verdad es que sí, que podría regresar. No sabemos, y volvemos a insistir en esto, el comportamiento de esta nave interestelar podríamos decir que es completamente impredecible y yo desconozco en qué se basa Loeb para decir que podría regresar en 2021. Pero si él lo dice, evidentemente estamos hablando de unos de los astrónomos más reputados de Harvard y Sí, por lo sí. tanto, No creo que sea que ha recibido un mensaje del éter, no. tiene una corazonada. No, no. Probablemente dispone de un material matemático importante que le ha llevado a pensar que puede hacer otra especie de reconocimiento, porque él, si no recuerdo mal, parece que sugirió eso, que era una especie de nave de reconocimiento. A lo mejor la primera vez hicieron así, hola, ¿cómo estáis? Y a lo mejor ahora es momento de hacer otra cosa o dar otro paso. No lo sé. Al menos eso es lo que muchos desearíamos, y más en los momentos en que estamos ahora. Lo que tenemos muy claro, David, que es que igual que nosotros como especie humana hemos enviado sondas de reconocimiento al espacio profundo, y hay varias de ellas, dos concretamente, que están ya en el espacio profundo viajando desde hace muchísimos años, esto significa pues que seres de otros planetas pueden llegar a hacer lo mismo, además pues con una tecnología mucho más avanzada, como demuestra esta nave interestelar, el Oumuamua. Pero, por supuesto, no solamente todo está en el espacio, también tenemos aquí en la Tierra un montón de visitas y en este caso dentro de los océanos, ¿no? Han pasado Sí. cosas en el mar, ¿verdad? Sí, recientemente volvemos a la Armada, a la US Navy,
Recientemente muchos pilotos vuelven a recoger casos de extrañas naves que se introducen en el mar. Esta vez hablamos de OSNIs. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aún es muy prematuro, pero hemos tenido acceso ya a algunos datos que se están publicando por internet, algunos informes, y pilotos de la US Navy recientemente dijeron que vieron objetos imposibles, es decir, no humanos, que se metían en el agua a una velocidad impresionante que eh, tenemos que recordar, no sé si alguien se ha tirado alguna vez a una piscina desde 2, 3, 4, 5 metros de altura, pero como entres en un ángulo incorrecto, te puedes llegar a matar. O sea, el agua Sí, es sí. peor que el cemento si tienes un impacto con ella. Estamos hablando de que esas naves entran en el agua a unas velocidades increíbles. No solo entran en el agua a unas velocidades increíbles, sino que salen del agua a unas velocidades increíbles. Son capaces de, una vez haber salido, pararse en seco, girar su trayectoria, hacer un giro prácticamente imposible, bueno, prácticamente imposible, no, imposible Sí. para cualquier tipo de tecnología humana conocida hasta la fecha de 90, 180 grados y salir a una velocidad espasmódica, es decir, increíble, sin ningún tipo de aceleración, es decir, ya salir de golpe y de Claro, saque a claro. esa velocidad. Es que además, esto desde un punto de vista de la física elemental, es imposible que ningún cuerpo, ningún ser viviente pueda sobrevivir a eso. No, no, está Porque claro. vamos, te desintegrarías. Claro, Te- por te- te- eso, David, yo cuando a mí me dicen, no, es que eh, seguramente vosotros cuando habláis de naves y de marcianitos que bajan de las naves y no, 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 no. Nosotros no hablamos de marcianitos que bajan de naves. Evidentemente han habido avistamientos, han habido contactos de tercera fase con seres extraños, seres que no sabemos lo que son. Pero cuando hablamos de naves así, es igual, yo siempre lo asemejo a cuando los norteamericanos, que son los más avanzados, y los israelíes sobre todo, en todo lo que es la tecnología de aviación no tripulada, envían naves a la atmósfera terrestre. Tenemos que recordar aquel shuttle muy parecido, es exactamente igual que cualquier shuttle de aquellos famosos que enviaba, como el Endeavour, muchos de ellos transbordadores espaciales que había enviado el gobierno norteamericano a la atmósfera, pero que no tienen ni una sola ventana. ¿Por qué? Porque van tripulados por ordenadores. O sea, no hay una tripulación humana en su interior. Y aquí podríamos estar hablando de exactamente lo mismo. Naves sí. que no son tripuladas, que vienen, recogen muestras de no sabemos exactamente el qué en el fondo marino. Mm. Lo que sí que tenemos claro es que están recogiendo algo del fondo marino, no sabemos el qué, y luego salen a unas velocidades y con unas maniobras que son imposibles. Y ya no estamos hablando de testigos civiles que ven cosas extrañas. No, no. Aquí estamos hablando, y en este caso, cuando tengamos más datos los daremos, de filmaciones por parte de pilotos de Sí, la sí, sí, US sí. Navy. Personal de alto reconocimiento. Pero fíjate que aquí yo creo que hay estas tres opciones, ¿no? Naves que no están tripuladas físicamente por ninguna entidad dentro, sino que están teledirigidas. Segunda opción, que dispongan de un campo gravitatorio propio, porque eso permitiría pues, que no se produzca ese impacto de las fuerzas G. Yo no se me ocurre otra cosa. Y tercera opción, que no sean extraterrestres, sino seres que cambian su densidad y sean seres interdimensionales. Entonces eso ya nos haría cuestionar cuál es, digamos, el material de la nave en sí. Sí, David, y recordemos que esto no es ciencia ficción. Hawking ya dijo que había también universos paralelos, que estos universos paralelos podían entrecruzarse en determinadas situaciones y, ¿por qué no?, otros seres de otros universos, de otras galaxias, de otras Sí, 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 constelaciones, sí. podrían llegar a venir a visitar nuestro planeta Tierra y Mm. que realmente es lo que estaba sucediendo. Y Hawking, de hecho, advirtió también
del peligro de enviar esas ondas, de enviar esas señales para intentar establecer algún tipo de comunicación con otras razas, con otros planetas que a lo mejor no tendrían buenas intenciones. Bueno, yo siempre he creído, y voy a repetir por enésima vez, que creo que todo depende más de nosotros que de ellos. Es decir, ellos están situados en un escalafón de conciencia, de conocimiento muy, muy elevado, y el que intervengan o no, quizás no dependa tanto de ellos, sino de las decisiones que tomemos nosotros como humanidad. Porque si seguimos coexistiendo con una mentalidad materialista como la que sigue rigiendo este pueblo llamado Tierra, un pueblo dividido, lógicamente ellos se mueven en una vibración, vamos a decir, en una frecuencia vibracional, quizás mucho más armónica que la nuestra. ¿Cómo van a establecer un contacto oficial, un contacto planetario, si nosotros no vibramos en esa misma frecuencia? Sería un caos absoluto. Ahora bien, si un cierto número, y esto es la teoría de la... ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido, caramba. La teoría de la masa crítica. Si se produce la teoría de la masa crítica, sería que un cierto número de seres humanos alcanzara ese nivel de vibración conciencial. Entonces sí creo que se produciría ese contacto que nosotros tanto necesitamos para, vamos a decir, fusionarnos, unirnos con estos hermanos cósmicos, porque al fin y al cabo este concepto racista que muchos tienen de los extraterrestres, de los marcianos, es absurdo. En realidad todos formamos parte del todo y por tanto podríamos considerarlos como nuestros padres o nuestros hermanos, no como seres que, vamos a decir, son ajenos a nosotros, ¿no? Aunque la palabra extraterrestre aparentemente tenga esa connotación, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo la humanidad, pues yo sí pienso que estamos al borde de un contacto y creo que se va a producir. Yo estoy convencido, David, de que ya se ha producido este Sí, contacto. hombre, lógicamente, pero me refiero a un contacto planetario, a gran escala, global. Claro. Y lo que decías tú es algo muy interesante y yo lo enlazo con varias personas como Philip K. Dick, el autor de Blade Runner. El autor de Blade Runner ya dijo que él recibía mensajes Sí, sí, y de de otros la seres, película Total Recall, Desafío Total Total. Record. Eduardo Pons Prades, una persona que escribió un libro que recogía un mensaje que venía de otro mundo, que estaba diciendo, oye, como seres humanos no estáis respetando el planeta Tierra y tendríais que reconducir esta situación, que fue ni más ni menos que el mensaje que también recibió Philip K. Dick y muchas otras personas que Muchísimo, han muchísimo. dicho que han recibido estos mensajes. Hace poco hablamos de Nikola Tesla y que también él dijo que recibía estos mensajes de seres de otros planetas para entregar Sí, tecnología sí. que fuera beneficiosa para la humanidad. Claro, claro. Hay mucha gente que, fíjate, Artur, dicen, bueno, pero esto no tiene sentido, el mensaje este ecológico, porque claro, como ahora se está intentando utilizar este mensaje por parte de las élites, ¿no? De que al final, pues, bueno, tú sabes que incluso se va a privatizar el agua. Esto ya es lo último. Esto ya es una violación absoluta de todos los derechos humanos. Privatizar el Bueno, agua. Bueno, terrible. déjame que te haga un pequeño Sí. inciso. Yo desgraciadamente y por suerte, trabajé en una banca que la verdad que me lo pasé muy bien y un banco que fue extraordinario, pero una de las estrategias, y ya te estoy hablando del año 99, del año 2000, era que los clientes compraran acciones de empresas de agua porque el agua acabaría privatizándose. Sí, 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 sí. Y Ahí de lo hecho te estoy tienes. hablando del año 2000, o sea que 2000, 20 años ya. Bueno, 21. Pero fíjate a dónde estamos llegando. Es verdad, se está utilizando para movimientos propagandísticos, intereses políticos, pues todo el tema del calentón global y toda esta historia para privatizar ciertas cosas, ciertos elementos y los bonos verdes, toda esta historia. Pero eso no quita que el mensaje que envían estos seres no sea correcto moralmente. Es decir, vale, quizás sea cierto que muchos puedan decir, no nos lo digáis a nosotros, el pueblo, decídselo a los gobernantes, pero no a nosotros, porque nosotros
A ver, sí podemos hacer a nivel conciencial, pero no a nivel de ningún movimiento geoestratégico ni geopolítico. Pero, a ver, eso no invalida el mensaje, amigos. Eso no invalida que tenga una validez importante. Porque todos, repito, casi todos los casos, y lo sabe muy bien Artur, van por esa dirección. Tú recordarás los niños no recuerdo qué poblado, de una escuela en África que fue a Sí, investigar... la escuela Ariel, la escuela Ariel. Ah, exacto, el caso que investigó John John Mack. Mack. Imaginaos, uno de los mejores psiquiatras de Harvard se desplaza a África para entrevistarse con unos niños, me parece que eran más de 60 niños, que vieron cómo bajaba una nave, un aparato, ahí en un jardín, y bajaron de ese aparato unos seres que les transmitieron mentalmente una serie de mensajes y todos decían lo mismo: por favor, cuidad la tierra, ¿no? Cuidad la tierra, que no sabéis lo que tenéis. No, Niños, por valorad cierto, lo que tenéis, ¿no? Niños, por cierto, David, que han ido creciendo y en una película documental de Phenomenon se les entrevistó bastantes años después. Estos niños ya tenían 30 y pico años en algunos casos, y dijeron que se acordaban perfectamente de aquello que habían visto y aquello que se les había dicho. O sea que estamos hablando de que muchas veces, David, es que cuando divulgamos mensajes así, vamos a contracorriente. ¿Por qué? Porque nos toman a veces por locos. Pero, oye, ¿quién está loco? ¿Nosotros o aquellos niños? Bueno, ¿Aquellos niños no saben claro, lo que vieron? sí, Por favor. sí. No, y hay gente que con educación se me ha acercado y me ha dicho: yo creo que estáis locos los que habláis de esto. Y yo le digo: bueno, bien, con educación yo te voy a responder que para mí vosotros sois unos retrasados y unos enfermos. Bien, bien. Tú llámame loco, yo te voy a llamar enfermo y retrasado. ¿Qué te parece? Hombre, a mí me parece, David, que desde septiembre de 2019, cuando el gobierno norteamericano, y las palabras fueron estas: ya no se trata de si los extraterrestres existen o no, se trata de qué quieren, o sea, qué buscan en nuestra atmósfera, en nuestro planeta Tierra, cuando estos seres, cuando estas naves se pasean tranquilamente por instalaciones tan seguras como el Área 51 en Wright Patterson, como instalaciones de altísima protección militar en Israel, se pasean encima de centrales nucleares que se las han visto en muchísimas ocasiones, se pasean con total impunidad y nosotros no podemos hacer nada, y el gobierno norteamericano lo reconoce, el peruano y el chileno y el mexicano ya hace años que lo han reconocido. Evidentemente estamos ante la evidencia de que ni tú ni yo estamos zumbados ni estamos locos, David, sino que estos seres extraterrestres, estas naves espaciales, vienen, nos visitan y están aquí. No, bueno, lo que va a suceder es que, bueno, hay mucha gente para lo bueno y para lo malo de todo lo que está pasando en nuestro planeta. No se están enterando de nada porque no están haciendo los deberes. Es decir, como no se hacen preguntas importantes y trascendentes, no se cuestionan nada, solamente van siguiendo como un rebañito todo lo que les dicen en la TV. Lo que va a pasar es que tarde o temprano van a tener que confrontar la realidad, y cuando eso suceda, muchas de estas personas van a sufrir un colapso y un shock muy fuerte. Amén de que muchas personas que tampoco han hecho los deberes en temas que afectan a la salud se van a ir al otro barrio como pollicos. Ya hace mucho tiempo que lo digo, como pollicos. No van a saber ni por dónde han venido las hostias. Así de claro. Bueno, vamos a dejar aquí el tema, amigo Artur. Creo que ha sido muy interesante esta reflexión que hemos hecho hoy. Y a nuestros seguidores creo que también les habrá gustado, porque generamos preguntas y eso es lo más importante al fin y al cabo. Más que querer imponer nada, al contrario, es fomentar, vamos a decir, la libertad de pensamiento y que las personas investiguen por su cuenta. Eso es, creo, uno de los máximos propósitos de Rimbel 35. Muchísimas gracias, Artur, por estar aquí una vez más. Gracias por tu trabajo, David. Gracias, amigo. Y a vosotros os emplazamos para siguientes vídeos. Un abrazo para todos. Chao.